entendemos eso, cuando entendemos esto, nosotros podemos comprender lo que el texto como tal nos quiere explicar sobre el propósito de las pruebas y las tentaciones, para que lo tengamos en cuenta. Con este estudio vamos a entender cuál es el propósito de las pruebas y de las tentaciones. El sexto punto es desarrollar y alcanzar sabiduría. Esto es importantísimo. Ayer hablábamos que cuál es el don más cercano a la divinidad. El don más cercano a la divinidad es la sabiduría, ¿sí? La sabiduría, ya que la sabiduría nos permite tomar decisiones objetivas, recuerda eso, objetivas, con inteligencia. ¿Y qué es la inteligencia? Es la capacidad del ser humano de aprender, entender y resolver. Porque la mente humana no realiza algo que no entienda. Si la mente humana no lo entiende, ella no lo realiza. El corazón espiritual empieza a perturbarse, empieza a perturbarse. Por eso la oración, por eso Dios nos da el recurso de la oración. La oración es la herramienta espiritual que hace descender los recursos del cielo a la tierra. Tomen nota de esto, la oración es el recurso espiritual que hace descender las bendiciones, ¿cierto? Los milagros, las señales, los recursos del cielo a la tierra. Por eso debemos orar todo el tiempo, porque orando, los personajes bíblicos nos enseñan en su evidencia textual cómo ellos oraban y se mantenían en esa relación con Dios en la oración. Es importante, ellos oraban 3 veces al día, porque cuando nosotros oramos, inmediatamente las fuerzas del mal, las clipó, las fuerzas del mal, sí, las sefirot del mal, ellas sé que se apartan, no lo pueden tocar a uno porque la presencia divina desciende sobre nosotros. Entonces, por eso debemos desarrollar y alcanzar sabiduría. Debemos aprender a orar, cómo comunicarnos con nuestra deidad. Adicionalmente a eso, el séptimo punto era por el deleite de vivirla. Aquí nos vamos a dar cuenta que no vamos a alcanzar nosotros, los años de vida no nos alcanzan para poderla cumplir al 100. Todos deseamos y anhelamos obedecer ese texto bíblico al 100, ese texto precioso, que cada vez que lo estudiamos nos eleva a un nivel espiritual más alto, desarrolla en nosotros y libera atributos divinos que Dios ha puesto dentro de nuestro espíritu, dentro de nosotros, para que podamos ser una mejor versión de nosotros mismos cada día. Entonces, por el deleite de vivirla, porque el Señor dice, deleítate en mí y todas las peticiones de tu corazón serán realizadas, ¿sí? Deleítate en el Señor y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Entonces, ¿qué significa eso? Deleítate en el estudio del texto bíblico y todas esas peticiones que están en tu corazón serán alcanzadas, llegarán a tu vida, serán dadas por Dios a tu vida. Entonces, es bien importante porque nuestra mente, nuestro espíritu, o sea, en nuestro corazón espiritual, tenemos la mente, los pensamientos, las emociones, los sentimientos y lo más importante, el potencial para lograrlo, o sea, la fuerza, el poder para lograrlos. Por eso cuando estamos en oración, las fuerzas del mal, lo que llamamos nosotros el Satanás, el diablo, ¿cierto? No nos tocan, el enemigo no nos toca, ¿por qué? Porque estamos en plena comunión con Dios. Por eso la oración, vuelvo y repito, la oración es el recurso más importante que trae del cielo a la tierra los recursos que necesitamos para poder vivir. Entonces, el octavo punto que tocamos ayer en este recorderis es, en última instancia, la prueba de nuestra fe. ¿Cuál es en última instancia la prueba de nuestra fe? El texto bíblico. Porque de lo que estudiamos, pues en eso creemos. Lo que estudiamos es lo que creemos. ¿Qué significa eso? O sea, significa que si nosotros, si nosotros entendemos que lo que podemos lograr en nuestra vida es lo que creemos. El ser humano no puede lograr algo que no cree. Si uno no cree que lo puede lograr, no lo va a lograr. Por eso, por allá el Maestro Santo, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, nuestro Machía dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. ¿Qué significa eso? Que si nuestro corazón espiritual, nuestro corazón, no cree que lo puede lograr, no lo va a lograr. O sea, tiene que creerlo primero para poderlo lograr. ¿Y qué es una creencia? Es un pensamiento. Es un pensamiento que se manifiesta en una verdad. ¿Sí? Es un pensamiento que se manifiesta en una verdad o se convierte en una verdad con el tiempo. Entonces, ¿qué significa eso? Que un pensamiento, una creencia es más poderosa. Mire esto, una creencia es más poderosa
que una verdad, porque la creencia puede cambiar la verdad que estamos viendo en ese momento, puede cambiar la situación de la realidad. La creencia, si crees que lo puedes lograr, para el que cree, todo le es posible. Es importante tener esto claro, amén. ¿Están aquí conmigo? Y por eso debemos estudiar el texto bíblico. ¿Para qué? Para que nosotros podamos fortalecer nuestra fe, para que nosotros podamos fortalecer nuestra fe en nuestras creencias, en nuestras creencias. Recuerde que esto es algo teológico, o sea, aquí no vamos a hablar de doctrinas de que las comunidades religiosas, no. Vamos a estudiar los diferentes pensamientos teológicos, pero no vamos a estudiar las doctrinas. Cada uno en lo que cree en su iglesia, en su comunidad donde se congrega, eso se llama el canon bíblico. Cada iglesia y cada comunidad tiene un canon bíblico donde ellos confiesan una fe, unas creencias. Eso es respetable, ¿sí? Pero nosotros aquí, nosotros trabajamos es con la teología. ¿Qué es la teología? Entonces vamos a estudiar qué es el pensamiento teológico. Eso es bien importante que todos tengan claro qué es el pensamiento teológico, que es la clase de hoy que estamos hoy transmitiendo sobre el pensamiento teológico, por favor, para que tengamos en cuenta que esto es teología, teo del griego deos y logía del griego logos, que significa el estudio de los discursos dados en el texto bíblico, que es lo que estamos nosotros aprendiendo el día de hoy. Teología, teología. Entonces, en última instancia, la prueba de nuestra fe está en el texto. Si el que no conoce el texto, el que no lo estudia, pues no sabe ni siquiera qué es lo que está profesando. Entonces debemos nosotros, y esa es una de las razones por las cuales nosotros debemos estudiar el texto. Entonces, seguimos adelante con nuestra clase del día de hoy sobre la introducción a la Biblia. Los objetivos del curso. ¿Cuáles son los objetivos del curso? Hemos trazado cuatro objetivos en este curso. ¿Cuál es el primero? Explicar por qué es necesario estudiar la Biblia. Explicar, o sea, el estudiante cuando termine este curso va a poder entender y transmitir a otros por qué es necesario estudiar la Biblia, ¿sí? O sea, más que hacer proselitismo, más que creo que por ahí hay un micrófono abierto, por favor, para que nos colabore. Hay un micrófono abierto. Entonces, qué es, qué es la teología? ¿Qué es el propósito como tal? Explicar que el estudiante logre el objetivo de qué, de que por qué es necesario estudiar la Biblia y explique a otros por qué es necesario estudiar la Biblia. El segundo objetivo a lograr es describir cómo el estudio de la Biblia satisface nuestras necesidades. Mire, esto es importante. El estudiante va a poder entender y comprender cómo describir en el estudio de la Biblia, cómo el estudio de la Biblia satisface nuestras necesidades. Porque Dios es Dios que va a satisfacer tu necesidad. O sea, ¿qué significa eso? Que si tú no lo necesitas, Dios no te lo va a dar todavía. Cuando tú lo necesites, ese recurso del cielo va a llegar a tu vida. Y eso lo vas a entender en el texto bíblico. ¿Sí? Porque muchas veces no es lo que nosotros queremos y nosotros le decimos al sabio, los sabios, qué es lo que nos conviene y no nos conviene. Cuando verdaderamente eres el sabio de los sabios y él sabe qué es lo que nos conviene. Entonces, el texto bíblico, por eso, hágale preguntas al texto, que es el que sabe. El texto es el que sabe que y por eso nosotros en este curso el objetivo es aprender a hacerle preguntas al texto para nosotros aprender a satisfacer nuestras necesidades. ¿Cómo nos describe el texto? Y para poder nosotros aprender a satisfacer nuestras necesidades. Ese es uno de los objetivos del curso. Ese es el estudiante va a lograr entender y comprender cómo lograr satisfacer sus necesidades. El tercer objetivo a lograr en este curso, los estudiantes, es acercarse al texto bíblico de una forma más adecuada. Tomen nota de este objetivo. Acercarse al texto bíblico de una forma más adecuada. O sea, porque cuando uno se acerca al texto bíblico, o sea, cuando uno abre el texto bíblico, ¿cierto? Cuando uno lo abre con un pensamiento, con el pensamiento conforme haya sido formado y educado. Entonces, vamos a mirar en la próxima diapositiva cuál es ese tipo de pensamiento con el cual la persona ha sido educada y ha sido formada. Entonces, con eso nosotros vamos a tener base para poder entender cómo al terminar el curso, este curso de introducción a la Biblia, me voy a aprender a acercar al texto de una forma más adecuada, para poder entender el autor del texto y el escribano. El escribano, el escriba,
quien escribió el manuscrito y nos entrega ese texto a nosotros para que nosotros podamos comprenderlo, qué es lo que nos quiere transmitir el autor del texto en la narrativa, porque hay diferentes narrativas en el texto bíblico, hay narrativas reales y hay narrativas imaginarias, ¿sí? Y él utiliza el autor del texto utiliza diferentes estilos literarios para transmitirnos ese tipo de narrativas. Está la metáfora, la hipérbola, la analogía, el antropomorfismo, las parábolas. Entonces, cuando entendemos todo eso, nosotros tenemos que mirar qué estilo literario está utilizando el autor mire esto, cuál técnica de interpretación está utilizando el autor para podernos transmitir esa narración real o esa narración imaginaria que él está transmitiendo a través del texto. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante, que eso es bien interesante para que nosotros podamos acercarnos, interpretar de una forma más adecuada el texto conforme el autor y el escribano me están transmitiendo esa información. O sea, ¿por qué solamente quedaron escrito esa información? Eso es importante. Entonces, el estudiante va a alcanzar ese objetivo. Y el cuarto objetivo a alcanzar es describir las actitudes que afectan los resultados del estudio de la Biblia. El cuarto objetivo a alcanzar es describir las actitudes que afectan los resultados del estudio de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a estudiar el texto, no es el mismo que cuando el que termina estudiando el texto. Tomen nota de esto que les voy a decir. El que empieza estudiando el texto pobre, termina estudiando el texto rico. Tomen nota de esto que les estoy diciendo. El que empieza estudiando el texto pobre, termina estudiando el texto rico. Porque el texto es la riqueza del mundo. Es una riqueza académica y una riqueza espiritual que va a descender del cielo, la riqueza material que cada uno de ustedes necesita para desarrollar el plan divino o la misión que Dios les envía a la tierra. Entonces, es importante entender esto. Entonces, describir las actitudes que afectan los resultados del estudio de la Biblia. El que empieza estudiando el texto bíblico pobre, termina estudiando el texto bíblico rico, rico. Amén. Continuamos entonces con nuestra clase. Entonces, empezamos con las sugerencias para leer y estudiar. Recuerden la tarea que les dejé ayer. ¿Cuál fue la tarea que les dejé ayer? La tarea que les dejé ayer fue, ¿cuál fue la tarea? Empezar a leer el texto. ¿Desde dónde? Desde el libro del Génesis, desde el principio, desde el capítulo 1. Empezar a leer, leer. Lea 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 capítulos diarios. De tiempo que Dios le dé, aprovechelo leyendo. Se empiece a leer. Sugerencias para leer y estudiar. Primero se lee, después se relee y después se estudia. Entonces, vamos a iniciar con el primer paso que es leer. Entonces, en este curso vamos a aprender eso. Ore antes de comenzar y pida que el Señor le favorezca con sabiduría, inteligencia y conocimiento a su corazón. El segundo punto es, lea las actividades cuidadosamente y lea el texto bíblico por lo menos 2 veces al día. Mire, por lo menos léalo 2 veces al día. Léalo 2 veces al día para que se vaya empapando con el pensamiento con el cual usted ha sido formado y con el cual usted va a empezar a leerlo. Va a empezar a leerlo. ¿Por qué? Porque si usted lo lee con otro pensamiento, se va a confundir. Pero si usted lo lee con el pensamiento correcto, se va a elevar su espíritu. Entonces, léalo cuidadosamente y lea el texto bíblico por lo menos 2 veces al día. Tercero, haga su curso muy seguido. Por eso estamos haciendo las clases todos los días. ¿Para qué? Para que usted continúe, ¿cierto? Perseverando y no pierda el hilo del mismo curso y se vaya conectando con el texto. Porque si lo echa a un lado, usted perderá el flujo y continuidad de su plan de curso, que es el de leer y aprender esta introducción a la Biblia. El cuarto punto de las sugerencias para leer y estudiar es, al completar cada clase, es beneficioso meditar y reflexionar mentalmente lo que usted acaba de aprender. O sea, al completar cada clase, es beneficioso meditar y reflexionar mentalmente en lo que usted acaba de aprender. Muy importante eso. Todos los que toman nota de las clases, por favor, mediten y reflexionen en lo que acaba de aprender. Porque la mejor forma de aprender es poniendo en práctica. El quinto punto, las opiniones deben estar. Cuando den las opiniones ahorita en la tercera sala que vamos a dar las opiniones, ayer no pudimos compartir pues por cuestiones de tiempo
se nos extendió la presentación y no pudimos compartir, no pudimos escucharlos a ustedes, que es importantísimo escuchar sus opiniones. Para mí son muy importantes sus opiniones. Entonces, para que ustedes me den la opinión, entonces la opinión debe estar basada en argumentos históricos, objetivos, con evidencia textual de lo estudiado en clase. Cualquier persona da una opinión que a esa persona le parece dentro de su conocimiento, sus procesos y sus filtros mentales. Pero nosotros somos estudiantes serios del texto. O sea, ¿qué significa? Que a partir de este momento, las opiniones que demos del texto bíblico van a ser con argumentos históricos, objetivos, con evidencia textual de lo estudiado en clase. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta esto. El sexto punto, hay un principio que se aplica al estudiar cualquier cosa. ¿Qué principio es? Ponga en práctica aquello que recibe. Ponga en práctica todo aquello que recibe. Eso es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, cerramos las sugerencias con nuestra parte. Dios les bendiga en sus estudios. Ese es mi deseo para todos ustedes. Estoy llorando para que Dios les bendiga en estos estudios, puedan todos perseverar en el estudio, para que todos estén pilosos, se estén manteniendo en la clase. Es importante que todos tengamos esto. Entonces, seguimos adelante. Entonces, vamos a ver nuestro curso de hoy, los pensamientos teológicos. Entonces, pensamientos teológicos. Les voy a presentar un video. Permítame, voy a presentarles el video sobre los pensamientos teológicos para que los tengamos en claro. Entonces, ya les hago la presentación del video. Para que nosotros entendamos qué es teología, qué es un pensamiento teológico. Vamos a escuchar un profesor que tiene un concepto de qué es la teología. Entonces, por favor, me avisan cuando ya le aparezca ahí en su pantalla. ¿Ya Sí, les señor. aparece? Sí, señor. Ok. Me avisan, por favor, si escuchan bien. ¿Se escucha bien? Sí, fuerte y claro. Ok. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro de Velasco, pertenezco a la Compañía de Jesús, México, y pues venimos a hablar ahora un poco de lo que es la teología. La teología es ante todo un discurso, una de pensar incluso, que tiene sus condiciones, tiene sus reglas. No se le puede calificar como ciencia, pero sí tiene un método, tiene una estructura, tiene unas normas fundamentales y es un tipo de discurso que se origina sobre todo en Occidente, aunque otras religiones tienen también algún tipo de teología. Puedo decir que prácticamente todas las religiones tienen algunas formulaciones que desde nuestro punto de vista se pueden considerar como teología. Hay diversas formas de decir de qué se trata. Bueno, primero yo diría, ¿qué hace la teología? La teología, fundamentalmente yo diría, escucha y pone palabras a los sufrimientos, a los anhelos y a las esperanzas del pueblo, especialmente del pueblo sufriente. Eso sería lo primero. Lo segundo es que la teología nos ayuda a poner en cuestión a los ídolos. Y nuestra época tiene muchos ídolos, muchas más que las épocas pasadas. En ese sentido, podemos decir que la teología es un instrumento para liberarnos de la servidumbre, de la esclavitud que las diversas culturas han tenido respecto de diversos ídolos. La tercera sería apuntar a los lugares donde hay salvación. Fundamentalmente, la teología es un discurso que habla de la salvación y en ese sentido es un discurso de esperanza, de buena noticia, incluso de alegría. La teología nos permite descubrir dónde se da la salvación de Dios en este mundo. Y por último, como otra forma de esto mismo, podríamos decir que la teología
Es la que da palabra a la comunidad y a la comunión. Da palabra a la experiencia del reino de Dios que ya está presente en este mundo. En este sentido, en la teología podríamos decir que habla del amor, que habla del Espíritu, que habla de ese Padre de Jesús, al que mencionamos como Dios, porque funda, porque impulsa, porque da sentido y porque da plenitud a nuestra vida humana. La teología es un discurso sobre el mundo, sobre su belleza, sobre su sentido, sobre su esperanza y sobre su futuro. Esto es lo que de alguna manera pone en cuestión a todos los ídolos de nuestra modernidad y posmodernidad actual. Por eso también es un discurso de libertad y de alegría. Ahí el profesor nos enseña qué es el pensamiento teológico, ¿no? ¿Qué es la teología? ¿Aló? Señor, Aquí podemos nosotros comprender qué es la teología, ¿no? ¿Qué es la teología? Entonces, ¿qué es un pensamiento teológico? Entonces, seguimos con nuestra clase sobre los pensamientos teológicos. Entonces, ¿qué es la teología? La teología es una qué? No es una ciencia, sino es que es, ¿qué es? Es un pensamiento, no es una creencia. Es una creencia que nos ayuda, que es una realidad. Por eso se convierte en una realidad. Se convierte, es un pensamiento, es una creencia que en el occidente predominan tres pensamientos teológicos. Vamos a ver los tres pensamientos teológicos que predominan en el occidente. ¿Sí? Entonces, el primero de ellos, ¿cierto? Antes de eso vamos a explicar un poquito qué es una deidad, qué es una deidad, ¿sí? Vamos a explicar un poquito qué es una deidad. Se detuvo la función de compartir